Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Les saludamos en este día tan maravilloso que el Señor ha tenido la misericordia de regalarnos, de que podamos abrir nuestros ojos, de que volvimos a respirar en un día más. Así que le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso. Si estás enfermo en una condición a lo mejor que reniegas, pero no reniegues, amigo. Mejor dale gracias a Dios porque te ha permitido vivir un día más o un día menos. Pero el tiempo está cerca. Jesús viene pronto. Anunciamos el Evangelio para que escuches, para que tengas uso de razón, para que tengas conocimiento. Y esto lo hacemos con la mejor intención. La gente en el mundo no quiere escuchar de Dios. La gente en el mundo rehúsa y le da la espalda a la verdad. La gente en el mundo no quiere escuchar la verdad de Cristo Jesús. La gente en el mundo prefiere la mentira que la verdad. ¿Por qué prefiere la mentira que la verdad? Porque han crecido en la mentira. Hemos crecido en la mentira por la religiosidad que hay en el mundo, por las sectas que hay en el mundo, y echan a perder el verdadero evangelio, echan a perder la verdad de Dios. De tal manera que cuando alguien viene y les predica la verdad, se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque es más suculenta la mentira. Porque la mentira te permite todo tipo de pecado. Porque la mentira te permite embarrarte en todo lo del mundo. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Así que todo aquel que se hace amante del mundo, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice el mundo? No améis al mundo, porque el mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de maldad, de perversión, de toda inmundicia que contamina al ser humano, y el ser humano se deja contaminar por esa inmundicia, por ese pecado que lo lleva a la perdición, por ese pecado del cual las consecuencias van a ser tremendas para aquel día final, dice la palabra, para aquel día postrero. Porque eso es lo tremendo, amigos, de que Dios habla, dice el Señor, que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Entiendes estos conceptos? Que Dios te está hablando en la perfección que Él tiene, porque Él habla en su tiempo que es perfecto. La gente en el mundo no quiere escuchar de Dios. La gente en el mundo piensa que creyendo en sus dioses que hacen con la mano, con esos dioses que se fabrican ellos mismos, y la palabra, si tuvieras uso de razón, si tuvieras conciencia, por lógica, amigo, no necesitamos ser tan ignorantes para darnos cuenta que están creyendo en una falsedad, en un Dios hecho de yeso, de madera, o una imagen de papel, una simple foto. ¿Qué es eso? Es papel, es yeso, pero al verdadero Dios le dan la espalda. ¿Por qué, amigos? Porque es así. Vamos a hablar en este tiempo de por qué Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, esas ciudades que ya estaban llenas de pecado, estaban repletos de maldad, totalmente perdidas, con una perversidad tremendísima, por la cual dice que el clamor de Sodoma llegó a oídos del Señor. ¿Por qué? Porque la maldad ya era mucha. La maldad de esos seres humanos ya había rebasado el límite del cual Dios dijo: hasta aquí. Hubo un hombre que todavía intercedió por ellos, pero no había justos suficientes para que Dios perdonara a esa generación malvada. Abraham intercedió por ellos. Dice: Señor, si hubiera 40
justos, vas a destruir a los justos juntamente con el malvado. El Señor le dice, si hubiera 40, no destruyo la ciudad. Y así le fue bajando. Sucesivamente llegaron, dices, Señor, que no te molestes y yo te vuelvo a preguntar una vez más. Si hubieran 10, ¿destruiríais la ciudad? El Señor le dijo, si hay 10 justos, no la destruyo. Pero no habían 10 justos, amigo. No habían 10 justos en esa ciudad. Por eso Dios decide acabar con esa ciudad, con la maldad de esa ciudad. Dios dio oportunidad aún a la familia, pero déjame, vamos a leer un poco de escritura para que entiendas realmente cómo son las cosas delante de Dios. Porque lo mismo que sucedía en aquellos tiempos, lo mismo sucede ahorita. La gente vive pensando que todo está bien, vive pensando que no pasa nada, que el mundo va a seguir hasta que se acabe tu vida o se acabe el promedio de vida que Dios te dio. Piensas, el ser humano en el mundo piensa que nunca va a morir. Vive emborrachándose en drogas, en prostitución, en todo tipo de pecados y no piensa que va a morir. El millonario no quiere morir. Está invirtiendo dinero para buscar los medios para alargar la vida del ser humano. Es inútil todo lo que haga el ser humano. Igual vamos a morir. Tenemos un promedio de edad, así que todo ser humano va a morir. Seas el más hermoso, el más feo, igual vas a morir. Seas la mujer más hermosa, con un cuerpo exuberante, seas el hombre más musculoso, con un cuerpo igual de cuidado porque vas al gimnasio, igual vas a morir. Y el polvo vuelve al polvo de donde Dios nos formó. Así tengas el cuerpo más hermoso, los gusanos te van a comer, porque está instituido y es la ley de Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio, porque después va a ser lo tremendo. Todo aquel ser humano que le dio la espalda a Dios, las consecuencias van a ser tremendas, porque entonces dice la palabra que van a doblar su rodilla, pero demasiado tarde. Porque hoy Dios está hablando, hoy no es casualidad de que yo esté parado en este lugar, porque Dios por medio de su Espíritu Santo nos guía para llevar la palabra a algún lugar donde Él señala. Así que no es casualidad. Hoy Dios viene a traer mensaje para ti en este día. ¿Lo quieres tomar? Gloria a Dios. ¿No lo quieres tomar? Es cosa tuya. Porque Dios no pierde nada. El que pierde es el ser humano. El que pierde es el ser humano por incrédulo, por orgulloso, por soberbio. Porque dice que no necesita de Dios. Porque cree que mientras su cuerpo está sano, no necesita de Dios. El problema es que cuando ahorita en estos tiempos las enfermedades están al día. El cáncer está acabando con el ser humano. La diabetes está acabando con el ser humano. Pero ni así se acercan a Dios. Al contrario, le echan la culpa a Dios por su enfermedad. Analiza tu vida, qué has hecho con tu cuerpo, qué has comido, qué has bebido, qué le has metido. Por eso es que estamos así. Le echamos la culpa a Dios cuando las cosas ya no van bien. Pero cuando tu cuerpo está sano, cuando estás joven, que tienes 15, 20 años, no te preocupas, no te preocupa nada porque piensas que el mundo es tuyo. Mentira, es mentira del enemigo que le hace creer al ser humano que todo está bien. Y ese es el problema de los seres humanos en el mundo. Date cuenta de qué manera están pasando las cosas ahorita. Hay ya tanta maldad como se vuelve a repetir la historia y bíblico es. Pero el ser humano no cree en la Biblia, el ser humano no cree en este libro. Le molesta cuando venimos y predicamos, se molestan, no les gusta oír palabra. Pero un día la vas a necesitar, un día vas a querer escuchar la palabra. Demasiado tarde, amigo, se acabó la gracia. Tú no entiendes estos conceptos porque no estudias.
La gracia es una puerta que está abierta para que entres ahorita. Y esa puerta es Jesucristo, simbólicamente hablando, no literal, no una puerta física de una casa, no, simbólicamente representa la puerta de aquella arca cuando Dios le manda a Noé construir esa arca. Aún hay una puerta que estaba abierta para esa generación malvada que igual no quiso hacer caso al llamado de Dios. Se reían, se burlaban de Noé. Pero ¿qué pasó cuando vino lo bueno? Entonces lloraban, gemían y todo lo que hacían para que Noé abriera la puerta. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero gloria a Dios que ahorita la puerta está abierta, la puerta es Cristo. No entiendes los conceptos bíblicos, no lo entiendes porque no estudias. No te preocupas saber de qué pasa, quién es Dios, quién es el verdadero Dios, quién es el Hijo de Dios. No te preocupa eso, te preocupa solamente tu bienestar económico, te preocupa que tengas trabajo, que te mires bien, que te pintes, que hagas todo lo que tengas que hacer, sea hombre o mujer. Pero lo bueno viene, Cristo viene pronto, los sucesos se están cumpliendo. Una vez más, la palabra no se equivoca. Dice que vas a oír rumores de guerra, pero apenas viene lo bueno. Esto no es nada. Las guerras han empezado, pero esto no es bueno. Sí, la palabra se va cumpliendo poco a poco, conforme Dios lo ha estipulado. Pero a ti no te importa, a ti no te interesa. No te preocupes, porque igual como en aquel tiempo, aquella generación diluviana que no hizo caso a la palabra, igual así va a suceder en esos tiempos. Ahora Dios no viene a destruir el mundo con agua. ¿Sabes cómo lo va a destruir? Con fuego. Y no lo crees, te ríes, te burlas. Esas burlas te las vas a tragar algún día. Porque es tremendo lo que es el ser humano. Orgulloso, soberbio. Se burlan de Dios. Cuando alguien pasa y se burla del predicador, piensas que te burlas de este. No, te estás burlando de Dios. Pero del verdadero Dios, no ese Dios que has hecho con tu mano, que lo fabrican ahí, van y cortan en el monte, cortan un árbol, empiezan a labrar la madera, empiezan a darle forma al mono, al ídolo, le ponen ojos, le ponen pies, y esa cosa no tiene vida, está muerto, es sólido. Lee el Salmo 115, amigo, en tu Biblia que dices que es católico. No es Biblia católica, es palabra de Dios. Y no es de propiedad privada, es de parte de Dios para todo aquel que la quiera, para todo aquel que la atesore en su corazón, porque es vida eterna para ti. Porque Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, porque en aquellos tiempos la maldad de aquellos hombres era tremendísima, era algo tremendo que Dios dijo: hasta aquí se acabó y no hay más oportunidad para aquella generación, para aquella gente malvada que no quiso hacer caso al llamado de Dios. Y lo mismo sucede ahorita. ¿Te molesta escuchar palabra de Dios? ¿Te molesta? Aún hay condiciones en las que está el ser humano y aún así no les es grato escuchar la palabra. Hay seres humanos que están en una condición de enfermedad terriblemente, que ya están a punto de morir, pero ni así les es grato escuchar palabra de Dios. Al contrario, se ofenden. Es tremendo la manera como el ser humano se comporta en el mundo. Y así en aquellos tiempos, Sodoma y Gomorra era lo mismo. Dice el homosexual que no fue la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y tiene razón, estás en lo cierto. No fue el pecado por el cual Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Pero eso es lo que tú crees, amigo mío.
porque todo lo tomas a conveniencia. Leen la Biblia, pero todo a su conveniencia. Tuerce la escritura a conveniencia. No fue el principal pecado del homosexualismo por el cual Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Pero dentro de todos esos pecados, dentro de todo el pecado que había en ese tiempo, lo mismo que hay ahorita. ¿Te das cuenta cómo está el mundo? Vete al centro, vete a caminar por esas calles de Hollywood, Western, Santa Mónica. Vas a ver lo que tus ojos van a mirar. Y el diablo quiere que lo veas normal, para que ya no se escandalice el mundo. Eso está tremendo. Así era la maldad de aquellos tiempos. Dice la palabra que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para salvar a la familia de Lot, los estaba esperando en la entrada de la ciudad. Era común que en ese tiempo al forastero se le diera alojamiento, se le ofreciera comida, se le ofreciera un vaso de agua. Era algo que era normal en el ser humano, cosa que ahorita ya no lo ves, ¿no? Entonces los ángeles entraron. Lot les ofreció alojamiento. Lot los llevó a su casa. ¿Y que sabes qué pasó? Pero mira, déjame, voy a leer la palabra. Para que no digan que estoy hablando por mi cuenta, para que no digan que estoy hablando solamente por lo que sale de mi mente, para que no digas que hablo al aire, para que no pienses que estoy hablando cosas que no son. Mira lo que dice la palabra. Génesis 19, capítulo 1 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. A la letra dice: empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron: no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con Lot a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritar a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron: hazte a un lado, solo falta que un extranjero como tú los quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y así se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciego a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Gloria a Dios. ¿Entiendes, amigo? Dice aquellos hombres que practican homosexualidad: yo no tengo nada en contra tuya. Si tú quieres
Seguir en esa condición es cosa tuya. Dios respeta tu decisión. Tú lo crees que es correcto, es tu problema. Tú crees que estás haciendo lo correcto, es tu problema. No te preocupes, pero no digas que delante de Dios es aceptable. No digas que delante de Dios eres perdonado por esos actos que cometes. No, ese pecado es condenado delante de Dios tremendamente. Es abominación delante de Dios. Así que no va a haber perdón para el día postrero. No va a haber perdón para toda esa gente que comete ese tipo de pecados. No lo digo yo, amigo. No lo digo yo. Estudia tu Biblia. Escudriña la Escritura para que veas, encuentres la verdad. Ahora te quedas viendo como si te fuera a echar ojos, digo, gotas en los ojos. Incrédulo. Eres un incrédulo, por eso se quedan viendo de una manera diciendo este loco que habla. Diciendo, porque la palabra siempre hacen a un lado, que es mentira, que es verdad, que la ciencia ya dijo que el Génesis es pura mentira. ¿Y qué es la ciencia? ¿Sabes qué es la ciencia para Dios? Nada. Nada es para Dios. Dice la palabra, y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Porque entre más sabiduría tiene y adquiere el ser humano aquí en la tierra, más necio se pierde, más necio se hace y más se pierde aquí en el mundo. Así que para Dios la sabiduría es nada. Si no es por la voluntad de Dios, nadie del ser humano estuviera aquí caminando. Si no fuera por la voluntad de Dios, no estarías manejando tu auto, no estarías yendo a dónde vas a ir. Pero nadie quiere reconocer que es por la voluntad de Dios que estamos aquí. Ahora las cosas vienen tremendamente. Aquellos hombres, dice que entraron, los llevó a los ángeles a su casa a hospedarlos, pero ni bien habían acabado de cenar, cuando ya se oyó el murmullo, escuchó la legadera, se escuchó las voces que empezaron a rodear la casa de Lot. Empezaron, dice, desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a rodear la casa de Lot. ¡Qué tremendo! ¿Sabes que toda la gente ya estaba pervertida? No querían a los hombres, dice, saca, ¿dónde están los hombres que entraron a tu casa esta noche? Sácalos porque los queremos violar. Entonces, ¿cómo dice aquel que ese no es el pecado? Claro que no es el pecado principal. Ahorita te voy a decir cuál fue el pecado principal por el cual Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Pero dentro de esos pecados estaba ese pecado de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Ya se metían con animales, ya hacían un degenere tremendísimo. Si leyeran la Escritura, te darías cuenta de qué manera ya estaba pervertida esa humanidad, de qué manera había la perversión ya tremenda. Entonces, claro que no fue, pero lo mismo que sucede ahorita. ¿Qué hay en el mundo? No hay gente que hace cosas tremendas de violar niños, niñas, esa trata de blancas, ese tráfico de órganos para matar y quitar órganos, el tráfico de órganos, el tráfico negro que existe en el mundo. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso está bien? Y la gente le echa la culpa a Dios. Si Dios no tiene la culpa de lo que tu mente te está mandando a hacer, Dios no tiene la culpa de lo que el hombre hace. Asume las consecuencias de tus actos y no eches culpa a Dios. Dios no nos mandó a matarnos, Dios no nos mandó a violar, Dios no nos mandó a oprimir al pobre, Dios no nos mandó a traficar con mujeres jóvenes, Dios no te mandó a traficar con niños, Dios no te mandó a sacarte el niño de tu vientre. Dios no nos mandó a hacer ese tipo de aberraciones. Es todo lo que hay en el mundo. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso delante de Dios es agradable? Todo lo que está haciendo el ser humano está tremendo. Todo lo que el ser humano está cometiendo en la actualidad
Está tremendo, queridos amigos. Ahora tú crees que esto va a seguir normal, que tú vas a seguir viviendo quitado de la pena, que no pasa nada, que todo está bien. No, amigo, no, esto no es así. Las cosas no vienen para bien. Al contrario, todas las cosas van a ir empeorando cada día más. Pero el punto es este, que Dios te está hablando, Dios está hablando a la humanidad por medio de la tierra, por medio de los cielos, por medio de los mares, por medio del aire. Dios está hablando, la tierra está clamando, le dice al ser humano, ya, párale de contaminar. Y el ser humano, ¿crees que hace caso? El ser humano es bruto, no entiende. Dice Dios que nos hizo sencillos y humildes. Prácticamente Dios nos hizo inteligentes, sabios, pero el hombre solo se ha contaminado, se ha embrutecido, se ha perdido totalmente. No hay sabiduría, no hay inteligencia. Hasta los más estudiosos. Por eso dice la palabra que de lo vil, de lo menospreciado, levanta a Dios para avergonzar al sabio, para avergonzar a aquel que se cree más que todos, para avergonzar a aquel rico, para avergonzar al político que se cree que sabe mucho y no sabe nada. Para ser un político no necesitas estudio, necesitas ignorantes que estén gobernando. Y por eso votan, por eso se pelean por la izquierda, por la derecha. Hay tanta ignorancia en el mundo, está tremendo. Pero Dios te habla, amigo. Dios está hablando al ser humano. Dice a veces que hay que predicar con amor. Por eso te estoy hablando. Si de otra manera dice la palabra que Dios exhorta al que es hijo de Él. Exhorta de una manera tremenda, que va a doler, va a ser heridas de tu cuerpo, pero es para bien de nosotros, es para bien del que ha creído en Jesucristo. Ahora cuando Dios habla, dice que la palabra es dura, dice. Oh Señor, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Porque es dura. Es como una espada, dice, de doble filo, que penetra hasta partir el alma, tuétanos y coyunturas de una manera tremenda. Pero cuando la palabra, que es como una espada, simbólicamente entra, pero cuando sale va a sanar esas heridas. Y es cuando Dios va a tocar la vida de los seres humanos. Es cuando Dios te va a cambiar. Es cuando Dios va a hacer diferente tu mente, tu manera de creer, tu manera de estar viviendo tu vida, alejado, viviendo en delitos y pecados, dice la palabra, apartado de Dios, sin esperanza. Porque por tu cuenta no puedes obtener salvación. ¿Sabes qué es la salvación? ¿Entiendes? ¿Por qué Dios envía a su Hijo unigénito al mundo? Para que el mundo sea salvo por Él. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios envía a su Hijo a salvar al mundo? Mucha gente dice, pues si yo ni lo pedí, pues si yo ni le dije que viniera, si yo no quise venir al mundo. Ingrato. Dice la palabra que a Dios no se le cuestiona, a Dios no le preguntas por qué esto, por qué el otro, a Dios se le obedece, a Dios se le dice, Señor, heme aquí estoy, yo escucho y haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, Señor. Pero ¿cómo cuesta eso? Pero ¿cómo cuesta decirle al Señor, haz tu voluntad? Porque no es fácil seguir el camino de Cristo, no es fácil seguir el camino de Jesús.
Porque de tal manera, dice Dios, amó al mundo. ¿Para qué? Porque derramó, porque Dios demostró su amor en ese momento sublime, cuando Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz. ¿Crees que fue cualquier cosa? ¿Crees que fue cualquier sufrimiento? ¿Crees que fue cualquier sacrificio? No, querido amigo, fue algo tremendísimo, que solo un ser humano pudo aguantar ese sufrimiento que Jesús pasó, ese calvario que Él vivió, solo Él lo pudo aguantar. Cualquier ser humano no aguanta ni un pisotón en el dedo, porque ya nos estamos quejando. Hoy me duele y no aguanta esto, pobres. Así somos de miserables, mortales, orgullosos, soberbios, vanidosos, orgullosos. Es lo que es el ser humano, pero eso nos pierde, eso nos echa y nos lleva a la perdición, nos lleva a esa condenación del cual un día vas a despertar. Yo lo creo, porque nada impune va a quedar que no sea pasado por el juez justo, que va a venir a dictar sentencia para cada uno de nosotros. Dice que los ángeles, esos hombres, rodearon la ciudad, la casa, de Lot. Ellos exigían, sácalos, los queremos, pero no los querían para algo bueno, querían violarlos. Ahora te das cuenta cómo estaba esa humanidad, que ya no tenían, ya no se saciaba hombre con hombre, ni mujer con mujer. Ya tenían sexo con animales, con los pobres animalitos, perros. Yo no sé qué tantos animales ellos usaban para ese degenere, para saciar su perversidad. No lo mismo sucede ahorita, no lo mismo hay en el mundo, y todavía gente dice eso es normal. Es normal para ti que tienes una mente podrida, perversa, pero delante de Dios no. Delante de Dios eso es detestable, es abominación. ¿Sabes qué significa una cosa detestable? El significado de detestable es algo apestoso, algo repugnante. Delante de Dios eso es. No, Dios no lo acepta, Él no lo acepta de ninguna manera. Eso es el pecado delante de Dios. Pero el ser humano no cree. El ser humano vive indiferente a la palabra. El ser humano vive como su mente le da a entender, pensando que Él todo lo hace bien, pensando que Él todo es perfecto, que no necesita de Dios. Aunque esté feo y horrible, dice que todo está bien. Al más bonito, la más bonita, igual piensan que no necesitan de Dios. Pero Dios tiene misericordia y Dios no hace excepción de personas. Así sea el más feo y el pecado más horrible, el pecado más tremendo. Pero si Dios tiene misericordia, Dios va a cambiar tu vida, amigo. Por eso es que se predica la palabra. Si Dios toca el corazón de los seres humanos, su vida va a cambiar, su vida va a ser diferente. Ese es el propósito por el cual nosotros venimos y te traemos la palabra, para darte a entender de qué manera se pierde el ser humano, de qué manera se apartan totalmente de Dios. Hay cosas tremendas que realmente ya uno puede decir que Cristo viene pronto, pero dice la palabra que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Así que Dios puede venir en este momento, o Dios puede venir mañana, o puede venir en 1000 años más. Pero ¿sabes lo que Dios quiere de ti? Que vengas a Él, que vengas a Cristo Jesús, que le busques, como dice la Escritura en 1 de Pedro o 2, que había gente, habla de los burladores, de esos burladores que dicen desde hace años
Desde tiempo atrás, desde los tatarabuelos, de los bisabuelos, se predica que viene Cristo y no ha venido. Esos son los que se burlan, que dicen ya pasamos de 2000 o 3000 años y Cristo no viene. No te preocupes, amigo, no te preocupes, que Dios dice que Él no retarda su promesa en cumplirla. Él va a cumplir lo que Él promete. Él va a venir. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Que vengas a Él a confesar tus pecados, a que te arrepientas de esa vida que llevas, que vengas, que lo busques para la salvación de tu alma, no la salvación de tu cuerpo, carne, ojos, huesos, no, para la salvación de tu alma, querido amigo, querida amiga. Por eso es que Cristo Jesús vino al mundo, para derramar su sangre, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Es creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. No entiendes estos conceptos, amigo, no entiendes la palabra. Para eso Dios nos pone aquí en estos lugares. Si por la maldad se va, dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, y es lo que está pasando, es lo que está sucediendo en el mundo. Porque ahora a lo malo le llaman bueno, y a lo malo le llaman bueno, y a lo malo bueno. Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es lo que sucede en el mundo. Ahora, si tú vives en cualquier lugar del mundo, preocúpate por lo que hacen tus políticos, preocúpate por lo que hace el gobernador de aquí o de las ciudades en el mundo. Preocúpate qué hacen los políticos. ¿Sabes qué están haciendo este gobierno aquí en California? Todos le echan la culpa al presidente, todos le echan la culpa al que está haciendo cosas. Claro, no todo el hombre siempre va a fallar, no todo el tiempo va a hacer cosas correctas, en algunas cosas van a fallar. Pero dice la palabra que Dios quita y pone reyes. ¿Tú crees que nomás porque sí? ¿Tú crees que por tu voto está este presidente? Claro que influye, pero Dios es el que pone. Dios es el que quita y pone reyes. ¿Para qué? Conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el pueblo necesita, conforme al comportamiento del pueblo. ¿Sabes qué leyes están promoviendo? ¿Qué leyes promueven estos políticos de aquí? Te apuesto que ni sabes. Nomás escuchas y repites lo que oyes en esos medios de comunicación, 52, televisión, pura basura, pura mentira. Ahí no te van a decir la verdad. Ahí no te van a decir la verdad de lo que los políticos verdaderamente están haciendo. Y todo es en contra del ser humano. Pero el ser humano está por las nubes. Vive ahorita mejor, están en el teléfono viendo videitos, basura. Ahora ya no tenemos la televisión. Ahora ya no tenemos que llegar a la tarde y tienes las 8, las 7 para ver tu novela. Ahora ya el diablo nos dio el teléfono. El diablo ya te dio el teléfono para que todo tiempo estés mirando basura, que nada edifica tu vida. Por lo menos miráramos o viésemos cosas que nos traigan buenas cosas, que aprendamos cosas buenas. Pero no, vemos basura, vemos cosas que de nada sirven. Pero así está el ser humano. Pregúntale de las leyes que tienen los gobiernos, te apuesto que no saben nada. Pero sí se pelean, que yo soy, que apoyo a este gobernador para presidente. Dios mío, no sabe ni lo que dice. Si ese hombre llegara a ser líder de este país, agárrate, mi amigo. Agárrate, porque entonces va a venir lo bueno. No sabes quiénes son los de izquierda, ni te preocupas por eso. ¿Sabes quiénes son los de izquierda? Todo lo malo.
todo lo que está en contra de Dios, apoyan todo lo malo, apoyan toda la perversidad del mundo. Esos son los izquierdas. Y tú no sabes, no te informas y te crees muy sabio, te crees que lo sabes todo. Bien dice la palabra, de lo vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso, del que no sabe letra, del que no sabe nada. De ahí levanta Dios para avergonzar al que sabe. No se preocupan de nada. Ahora menos quieren saber de Dios. Sobre su cabeza dice que va su muerte. La palabra lo dice, no yo. La palabra es advertencia, es trompeta, que salimos a tocar trompeta para advertir del peligro que viene sobre las almas. Es cosa tuya si haces caso. Si no haces caso es problema tuyo. Sobre tu cabeza va tu muerte. Tú eres responsable de tu propia muerte para esa condenación eterna, de la cual van a despertar. Dice que unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Eso es lo tremendo, querido amigo. Eso es lo tremendo que pasa en el mundo. Te digo, sabes, a unos estudiantes, te apuesto que a los estudiantes van a las escuelas, pero no saben nada. Van nomás a pasearse ahí en la escuela. No saben nada, no saben ni de política, no saben ni quién los gobierna. Pero pregúntales de juegos, de toda esa tontería que los embrutece su mente, no saben nada. Pregúntales de cosas que edifiquen, no saben nada. Allí está la juventud desde el kinder para adelante, no te enseña nada ya en la escuela. Antes por lo menos el maestro de aquellos tiempos se preocupaba por enseñarte bien. Ahorita no, amigo, si aprendes, aprendes, y si no, es problema tuyo. Pero así vive el ser humano en este mundo. Pregúntale a los estudiantes, pocos son los instruidos, pocos son los que son inteligentes y van por el buen camino, hablando aquí terrenalmente, estudian una buena carrera, que se preocupan por tener un bienestar económico, pero lo mejor sería, y lo mejor, 100% hablando, sería que tuvieran a Dios en su vida en primer lugar. Eso es lo mejor, después de que tengas un buen estudio. Pero ahorita, ya amigo, ya no. Ahorita lo que enseñan en las escuelas es que desde el 7, 8 años, que diga que no se siente niño y que se siente niña, ya lo puedes operar y tú ya no vas a tener potestad sobre tu hijo, sobre tu hija. Tú ya no vas a tener autoridad, te la van a quitar. Y sabes eso, sabes las leyes que se están promoviendo, sabes las leyes que promueve el gobierno. No, hombre, ¿qué vas a saber? No sabes la perversidad del ser humano, no sabes lo que se está moviendo en el mundo. Puro satanismo, puro demonio. El mundo viene en decadencia, el mundo va a caer, todo esto se va a acabar. Ven a Cristo Jesús, hoy es el día para que vengas, hoy es el día que escuche la palabra. Dice la palabra del Señor, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Atiende el llamado del Señor, atiende hoy, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón para Cristo, abre tu corazón para el Señor. Él es bueno y grande en misericordia. Dice la palabra que cada día, cada mañana son nuevas y grandes sus misericordias. Así que esta es la palabra que venimos a traer. Preocúpate, amigo, por lo que pasa en el mundo. Preocúpate de lo que hay a tu alrededor, pero más, lo mejor en tu vida es ven a Cristo, ven a Jesucristo para que las cosas sean de diferente manera para el mundo, no solamente para uno, para el mundo entero. Pero el mundo entero no se preocupa, es indiferente a la palabra de Dios. A mí no me hagas caso, amigo, a mí, tírame loco, porque gracias a Dios soy un loco. Dice un canto tan hermoso, dicen que soy loco, pero mi copa rebosa en Cristo Jesús. Y eso es lo mejor,
¿Sabes de dónde me ha levantado el Señor? Ya te dije, la palabra lo dice, del borracho, de aquel como los que hay ahorita, de estos hombres. Dios tiene misericordia, amigo, de ti, de todo aquel alcohólico, de aquel que está tirado en la calle, de aquel drogadicto, de aquel que no se puede ya levantar por propia cuenta. Mira, amigo, yo te quiero decir que hay una mano que está extendida para que le des tu mano y Él te levante. Solo Él te puede levantar del vicio, de todo vicio, de todo pecado inmundo que hay en esta tierra. Solo Él nos puede librar, solo Él nos puede hacer libres, porque dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Él rompe cadenas, Él rompe las ataduras de brujería, hechicería, satanismo. Hay hombres que han sido libres de demonios, de practicar el satanismo. Dios ha tenido misericordia de ellos. Hay testimonios tremendos, amigos. ¿Crees que este mundo está nomás porque sí? No, amigo. Si Dios permitiera verte todo la inmundicia que hay en el mundo, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra hombre, es contra potestades y potestades de las tinieblas, dice. Son demonios en el aire, son demonios que si nosotros y yo me pusiera a ayunar 20, 40 días, orar, ayunar, te apuesto que Dios permite ver toda la inmundicia, todo lo que hay en los aires. Pero como no soy digno de Dios, tú no lo puedes ver como yo, pero un día mi esfuerzo va a llegar y pueda que Dios me conceda ese privilegio, ese don de que poder poner las manos en el enfermo para que sane, de poder orar y que haya sanación en el enfermo, para que sea libre de pecado, para que sea libre de toda cosa inmunda, porque ahorita todos oran, pero nadie sana. Ahorita todos ponen manos, pero nadie es libre, siguen estando igual. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve poner manos si aquel ser humano no va a sanar? ¿De qué sirve poder orar, poner manos si no va a sanar? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede eso con el cristiano? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para que seas, que como dice la Escritura, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? No era la sombra, ni tampoco Pedro, es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en santidad, amigo, no estaba en esa mente, en ese corazón lleno de pecado. Él era santo, por eso sanaban, el Espíritu de Cristo estaba en él, por eso sanaban con su simple sombra, con el hecho de pasar donde estaba él, el enfermo era sanado de todo tipo de enfermedades. Pero ahorita es tremendo, porque el cristiano ora pero nada pasa. El cristiano hace lo que según él está correcto, pero nada pasa. Y es lo tremendo, amigos. Así que el mensaje es este, amigo. La perversidad del mundo está tremenda. La perversidad que hay ya en estos tiempos es terrible, amigos. Hay muchos que dicen, no, ¿cómo Dios me va a castigar si con el simple hecho de yo mirar a una mujer y desearla con ojos, si la lujuria es un pecado tremendo delante de Dios? ¿Sabes qué es la lujuria? Es lo peor que el ser humano, el hombre o la mujer pueda tener en la mente. Tú ves, dice la palabra, y ahora no es a los hechos. Dice que con el simple hecho de mirar a la mujer con lujuria, ya estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón, sin ir a los hechos, sin ir a los hechos, sin acostarnos con la mujer. No es necesario que lleguemos a ese punto. Con el simple hecho de mirarla con lujuria, ya estamos adulterando nuestro corazón. Entonces, amigo, ¿cómo dices que cómo Dios me va a castigar por un pecado?
es que para Dios un pecado de ese tamaño, sea el pecado de una pulga y sea el pecado del tamaño del mundo, para Dios es pecado. Así que nada, dice la palabra, nada podéis hacer sin mí, dice el Señor. Nadie puede salvarse por su propia cuenta. El hombre no puede hacer nada sin Dios, aunque el hombre no lo reconozca. El hombre sin Dios es nada. Dios sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada. Dice la palabra que el hombre, dice, va a arder, el hombre malvado va a arder como la hierba seca. Va a arder como esa hierba que ya está seca y al momento le prendes un cerillo, prende pero rapidísimo. Así es la vida del malvado para Dios. Dice que es como el humo que desaparece en un instante. Es nada el malvado delante de la presencia de Dios. Y no lo digo yo porque la gente se enoja. Mira este que está diciendo, mira este mentiroso. Lee la escritura. Ahora si ni leyendo la escritura crees, no estás bien perdido, amigo. Pero no es culpa de Dios, no es culpa, porque Dios dio un libre albedrío, y toda consecuencia recae en cada ser humano, toda consecuencia recae en cada uno de los seres humanos en el mundo. Así que no culpes a Dios cuando las cosas no van bien en tu vida, cuando hay cosas tremendas. Y no es fácil alabar a Dios cuando las cosas no van bien. No es fácil alabar a Dios cuando las cosas van de una manera tremenda en la vida de cada uno de nosotros. Pero ahí se demuestra la fe que tienes en Dios. Ahí se demuestra realmente si eres un verdadero creyente o solamente de labios para afuera. Porque cuando eres un verdadero creyente se demuestra, dice el Evangelio de Job, ¿por qué no dar gracias en lo malo? Porque solamente cuando las cosas van bien. No, tenemos que dar gracias en lo bueno y en lo malo. Entonces, en lo bueno y en lo malo es lo más tremendo, porque ahí debemos alabar a Dios. Aun cuando estemos a punto de morir, que hay dolores tremendos, que hay dolores que no aguantas. Me tocó mirar a mi pastor morir, y vieras, es un hombre que realmente se me quedó grabado en mi mente, la fortaleza, la fe en Cristo Jesús, para no renegar en ningún momento de la condición en que estaba. En todo tiempo glorificó el nombre de Dios. Y todo aquel creyente que es así, de esa manera debemos ser. Ahora hay misericordia para aquel que no cree. Por eso se predica la palabra, por eso se anuncia el Evangelio, porque dicen que no va a haber excusa para aquel día final. No va a haber excusa. No vas a decir, no, pues no sabía, nunca me hablaron. Sí te hablaron, sí escuchaste, como nos dicen en el mundo que somos locos. Pues había un loco predicando en la calle, había un loco predicando en una esquina, no yo, otros hermanos que hay predicando, llevando el Evangelio. Hay gente que está anunciando el Evangelio, así que no va a haber que digas, ahora la gente, el hombre es valiente aquí en la tierra, es valiente, dice, a mí pónganme lo que me pongan, y que yo no sé qué y cuánta cosa. No, amigo, que yo soy valiente porque tengo muchas mujeres. Eso es machismo, eso no es valentía. Valiente es aquel que deja todo pecado y viene a Cristo Jesús. Valiente que es aquel que deja la inmundicia del mundo y viene a Cristo Jesús. Ese es el verdadero hombre valiente, no aquel que se embarra de todo tipo de pecado. Valiente, la mujer valiente, el hombre valiente son los que dejan el pecado y vienen a Cristo Jesús. Esos son los verdaderos valientes. Los demás, cobardía, amigos. Pero esa es la palabra. Esa es la palabra de Cristo Jesús. Hay esperanzas mientras tengas vida. El muerto ya no puede alabar, el muerto ya no puede glorificar el nombre de Jesucristo. El muerto ya no puede decir, vengo a ti, Señor,
necesito de ti. Vengo a ti, confieso que soy un pecador. Confieso que necesito de ti, que necesito de tu presencia, que me laves, que me limpies mis maldades con tu sangre preciosa, con tu sangre derramada en la cruz. Eso es lo que Dios quiere. Que vengas a Él con humildad, humillado delante de Dios, con tus rodillas dobladas delante de Dios, no delante de una imagen, no, dice la palabra, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y habla con Dios, dobla tus rodillas y habla con Dios. Dios va a escuchar. Dios no es una imagen. Dios no habita en lugares hechos de mano del hombre. No, Dios es espíritu. Dios es como el aire, lo sientes pero no lo ves. Así es Dios. Mucha gente dice, ya lo vistes. Ay, Señor, es la arrogancia del ser humano. Quieren ver a Dios. ¿Tú crees que Dios se va a mostrar con un pecador, con un indigno delante de Dios? Dice que cuando Moisés hablaba, Dios hablaba con Dios, era algo tremendo. Dice que había un viento tremendísimo que retumbaba la tierra, que retumbaba del subsuelo, venía ese movimiento que era tremendo, que los demás, el pueblo, tenían miedo. Dice, le decían a Moisés que Dios no hable con nosotros, que hable contigo, no sea que muramos. Así es el incrédulo, pide hablar con Dios. Dice, muéstramelo, a ver, preséntamelo y voy a creer. Si Dios se presentara, ni mi amigo, ni el murmur, ni tan siquiera el resplandor mirarías cuando caes muerto, amigo. Caes muerto, ¿sabes por qué? Porque eres un pecador. Porque somos pecadores. Y Dios es santo. Dios es santidad. Dios es puro. Dios no es como yo. Dios no es como el ser humano. Nosotros somos sucios, pecadores. Pero Él tiene misericordia. Él tiene compasión del ser humano. ¿Entiendes esto, amigo? Ese es el punto por el cual venimos y predicamos el mensaje del Señor. Ahora ya queda en ti, amigo. Queda en ti. Has escuchado. Yo sé que no es en vano, dice la palabra, venir y anunciar el Evangelio. No es en vano anunciar la palabra de Dios. No es en vano venir aquí y proclamar las buenas nuevas de salvación. No es en vano, amigo. Venimos con gusto, con gozo en nuestro corazón a anunciarte el mensaje de la palabra. Ese es el propósito. Yo creo que Dios ha puesto en nuestra vida, en mi vida, en mi familia, en mi esposa y mi hija. Y hay de los hermanos que se agreguen. Gloria a Dios cuando el hermano realmente lo hace porque Dios lo pone en su corazón, porque Dios así lo quiere, porque Dios te ha puesto ese ministerio, ese trabajo de salir y anunciar el Evangelio, aun cuando a veces piensas que no tiene sentido, pero sí tiene sentido. El enemigo te hace creer que no, pero Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué nos manda a estos lugares y llevar el Evangelio. La gente no va a creer. Dice la palabra, cuando Dios manda a Ezequiel, al profeta, ve y háblales a mi pueblo, dile esto. Yo sé que no te van a creer, porque son rebeldes, dice. No te van a creer. Dice, yo sé que otra gente posiblemente te va a creer, pero mi pueblo no te va a creer. Así que mira la misericordia de Dios. Tú no eres pueblo de Dios. Porque mucha gente dice que todos son hijos de Dios. No es así, querido amigo. Y no es para que te ofendas, no es para que lo tomes a mal de ninguna manera. No, sino esto es para aclarar puntos delante de Dios. Esto es para aclarar las cosas como son delante de Dios. No todo aquel que diga yo soy hijo de Dios, no, amigo, no es así. Dice la palabra del Evangelio primero de Juan, dice que a los suyos vino
pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, dice la palabra, les dio la potestad, el derecho de llegar a creer, de llegar a ser hijos de Dios, perdón. ¿Cuál es el punto? Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. A todos los que creen en Jesucristo tienen derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mientras no creas en Jesucristo, no eres hijo de Dios. Así que vives engañado, vives creyendo equivocadamente, por lo que la religión te dice que si tú estás en su iglesia no hay salvación. Eso es mentira. Lo he repetido infinidad de veces. La salvación no está en el pastor, no en el que predica, no en el cura, no en el papa. Todo es falsedad. La salvación está en Cristo Jesús. ¿Quién es el camino? Juan 14:6 dice la palabra, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por medio de quién vas a llegar al Padre? Por medio de Cristo Jesús, no por medio de los líderes religiosos que hay en el mundo. Esos en ocasiones son muy pocos los que hacen cosas que realmente Dios podría agradarse de ellos. Pero la mayoría, los líderes más poderosos, es al contrario, son de izquierda. Así como ese papa que hay en el mundo, es de izquierda, apoya todo lo malo, apoya todo lo que está en contra de Dios. No lo sabes porque estás ciego, porque el enemigo no te deja ver la verdad. En el mundo creen más en el hombre que en Dios, creen más en los líderes religiosos que en Dios, creen más en todas las cosas, todo religioso, en toda la religión. Cristo Jesús no es religión. Muchos dicen, te lavaron el cerebro, que eres de qué religión eres. Yo no soy de religión ninguna, yo soy de Cristo Jesús. Él ha tenido misericordia. Yo soy de Cristo Jesús. Ahora soy esclavo de Cristo Jesús. Él me ha librado del pecado. Cuando dice la palabra que cuando tú eras esclavo tenías un dueño, y ese era quien es tu dueño cuando eres esclavo del pecado, el diablo. Ese era tu dueño. Ahora yo ya no soy, mi dueño no es el enemigo, mi dueño es Cristo Jesús. Ahora soy esclavo de Cristo Jesús. Cuando somos libres del pecado, somos libres de la inmundicia, entonces venimos para Cristo Jesús. La religión nos salva. Todo eso es mentira. Solo Cristo Jesús salva. Él es la verdad. Cuando vengas a Él es para vida eterna. El que cree en el Hijo, dice la palabra, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ese es el Evangelio. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre, dice la palabra, si no es por mí. Si no es por Jesús, nadie va al Padre. Por Él llegamos al Padre. Por Él llegamos a la vida eterna. Todo aquel que no cree en Jesucristo, no hay vida eterna. Si andas creyendo en otras cosas, en dioses ajenos, no tienes vida eterna y no vas a ir al Padre, no vas a ir al reino de Dios. Como dicen en el mundo, cuando muere alguien sin haber creído en Jesucristo, dicen que ya está en la gloria de Dios, que ya está descansando en paz. Eso es mentira, amigo. No es cierto. Viven engañados de una manera tremenda. Así que este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la verdad. Y la verdad no está en el hombre. La verdad es Jesucristo. Así que hasta aquí el mensaje. Hasta aquí lo que Dios ha traído para este lugar. Amigo, Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. Si no, ya no estuviéramos aquí. Pero preocúpate, amigo, porque los tiempos son malos y los días más tremendos se acercan. ¿Sabes lo que Dios quiere para el ser humano? Salvar su alma de la condenación. Salvar el alma del hombre es lo que quiere Dios. No de prosperarte aquí en la tierra. Si Dios quiere te provee riqueza, no sé,
pero lo que Dios quiere es salvar el alma de la humanidad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra que en aquel tiempo o hay ahorita los burladores que se burlan de que Cristo viene y no viene. No te preocupes, Él va a venir. Pero ¿sabes por qué no viene? Dice que Él no retarda su promesa y no tarda en cumplirla. Él está esperando a que el mundo se vuelva a Dios. Él está esperando a que le busques. Él está esperando a que vengas a Cristo Jesús a confesarte con Él. Él va a venir. Él no retarda su promesa, porque Él no es hijo de hombre, ni hombre para que miente y se arrepienta. Él cumple lo que ha prometido. Él lo va a cumplir y no retarda su promesa. Así que lo que Dios quiere es salvar tu alma. Si hoy entregas tu alma a Cristo Jesús, si mañana mueres, te vas con Cristo. Así que no esperes la venida de Jesús. Ven a Cristo para salvar tu alma, porque Cristo puede venir, Jesús puede venir hoy o mañana, pero si tú crees en Jesús para vida eterna, salvaste tu alma. Mueres hoy, eres salvo en Cristo Jesús, vas a la vida eterna. Si mueres mañana, eres salvo, pero si no has creído en Jesucristo, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Hasta aquí el mensaje de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si Él lo permite y nos da vida y nos da salud, si es su voluntad, estaremos en algún otro lugar llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí el Señor les bendiga. Mi propósito es que escuchen el propósito de Dios. Yo he buscado una respuesta de Dios y Dios me ha dado una respuesta. Pregunto y Dios me da respuesta. Tu propósito es llevar el mensaje. Hasta allí es tu trabajo. Así que el propósito mío de Dios, de parte de Dios, es que escuches el Evangelio. No vengo a reclutar, porque Dios es el que se encarga de llevar a las almas donde Él las tenga que llevar, donde Él tenga que dirigirlas. Él va a hacer eso. Nosotros venimos simplemente a anunciar el Evangelio. Gloria a Dios.